Ministerio Conéctate a Jesús presenta el seminario virtual para el día de hoy. Lecciones de Escuela Sabática. Pero muy buenos días, mis queridos hermanos. El Señor me los bendiga. La palabra de hoy se encuentra en el libro de la primera carta de Corintios, capítulo 2. Y aquí vamos a ver el hombre en sus tres características: natural, carnal y espiritual. Y esto lo vamos a seguir estudiando en el próximo capítulo también. Así que para hoy les voy a dejar solamente esta palabrita. Debemos recordar siempre que si somos instrumentos, el mérito de la obra es siempre del maestro. Podemos orar. Gracias, Señor, por conducirnos, por darnos vida, por alimentarnos, por sostenernos. Y gracias, Señor, por perdonarnos por las veces que te hemos robado tu gloria. Debemos recordar que si somos instrumentos, Señor, el mérito de la obra es suyo, no nuestro. El hecho de que el piano haya sonado bien, haya ejecutado y se haya escuchado bien, no significa que la gloria sea del piano, sino del maestro que lo interpretó. Somos, Señor, instrumentos tuyos. Toda la gloria es suya. Oramos en nombre de Jesús. Amén. Toda la gloria sea de nuestro Dios. Muy buenos días. El Señor me los bendiga a todos. Nos conectamos con la lección de Escuela Sabática para nuevos creyentes. Que una vez estamos estudiando la expansión del reino. En marcha con Jesús. Vamos a expandir el reino. Vamos a expandir el reino. Señor. En eso estamos. Nuestros versículos para memorizar están, recuerden que estamos en la segunda semana, así que tenemos dos versículos, dos citas para memorizar.
La primera de ellas se encuentra en Marcos 1, 14 y 15. Y dice, Jesús principia su ministerio. El versículo 14 dice así: después que Juan fue encarcelado, Jesús vino a Galilea predicando el evangelio del reino de Dios. Verso 15, diciendo, el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepentidos y creed en el evangelio. Para esta semana, el versículo a memorizar se encuentra en Mateo 12, 28. Y el mismo dice así: pero si yo por el Espíritu de Dios echo fuera los demonios, ciertamente ha llegado a vosotros el reino de Dios. Pero si yo por el Espíritu de Dios echo fuera los demonios, ciertamente ha llegado a vosotros el reino de Dios. El título de la lección para hoy es el reino que aún no ha llegado. El reino que aún no ha llegado. Pero acabamos de leer en el versículo de memoria que dice que el reino de Dios, ciertamente el reino de Dios ha llegado a vosotros. Pero el título de la lección es el reino que aún no ha llegado. ¿Cómo explicamos esto? ¿Cómo se puede estar y no estar, tener y no tener? ¿Cómo se explica esto? Bueno, eso es lo que en el folleto de la lección número del trimestre, cuarto trimestre, en Marcha con Jesús, vamos a responder en esta hora. Pero antes, vamos a compartir, allí pongan en sus dispositivos, en sus celulares, vamos a compartir este curso con todos nuestras amistades. Vamos, pónganlo allí en su estado, busquen esto y compartan con sus amistades el código para el seminario de hoy. ¿Listo? ¿Verdad que sí? ¿Listo? ¿Ya lo compartimos? Muy bien. Ahora sí. Una vez compartido, listo. Ahora sí, ya lo podemos abrir entonces nuestro folleto. Página 20. El reino que aún no ha llegado. Recuerda que si usted no tiene el folleto, usted nos lo puede pedir por la dirección que aparece en pantalla. conéctatejm@gmail.com. Leemos. Jesús predicó el evangelio del reino de Dios. Miremos Marcos 1:14. Dice, después que Juan fue encarcelado, Jesús vino a Galilea predicando el evangelio del reino de Dios. No solo Marcos lo dice, Lucas
4:43 dice, pero él dijo, es necesario que también otras ciudades, que también a otras ciudades anuncie el reino el evangelio del reino de Dios, porque para esto he sido enviado. Aquí Jesús deja bien claro cuál es el propósito de su visita a nuestro planeta. Lucas 4:43. Aconteció después que Jesús iba por todas las ciudades y aldeas predicando y anunciando el evangelio del reino de Dios y a los 12 con él. Este es acá tengo Lucas 4:43. Este es Lucas 8:1. Ahí hay una falla. No, este es Lucas 8:1, no Lucas 4:43. Lucas 8:1. Aconteció después que Jesús iba por todas las ciudades y aldeas, predicando y anunciando el evangelio del reino de Dios a los 12 con él. Vamos a corregir esto. Corregir esto porque no puedo dejar que se quede así. Que vamos a corregirlo. Lucas 8:1. Lucas 8:1. Sí, muy bien. Ya lo corregimos. Bien. Lucas 8:1. Ahora sí. Vamos entonces a la siguiente cita que se encuentra en Hechos 8:12. Pero cuando creyeron a Felipe, que anunciaba el evangelio del reino de Dios y el nombre de Jesucristo, se bautizaban hombres y mujeres. Ok. El reino de Dios se anunciaba. Observe, al comienzo de su ministerio, Jesús lo anunciaba. Pero después que Jesús ascendió al cielo, ¿a quienes le tocó anunciar el evangelio? A los que en él habían creído. Bien, a ellos les tocó. ¿Y quiénes eran ellos? Sus discípulos, exactamente, sus discípulos. Ahora, hoy día, ¿quiénes somos? Los discípulos de Cristo. Ajá, tú y yo. Y por lo tanto, también nos toca anunciar el evangelio a los que aún no le ha llegado. Marcos registra el mensaje clave de Jesús. El tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepentidos y creed en el evangelio. Es nuestra lectura bíblica para memorizar. Los 4
autores de los evangelios registran las grandes y maravillosas obras que Jesús realizó. Hubo, no obstante, muchas poblaciones en Israel y en todos los demás países del mundo que el Salvador, en sus 3 años y medio de ministerio terrenal, jamás visitó. Así que las manifestaciones de su reino se vio limitada espacial y temporalmente. El apóstol Pablo nos indica que la implantación del reino de Dios es ahora parcial. O sea, habían lugares donde el evangelio no había llegado de manera literal. Y todavía hoy día el evangelio sigue estando limitado, porque aún hay países y hay regiones en el mundo que no conocen de Jesús y mucho menos conocen a Jesús. ¿Saben ustedes que la mayoría del mundo conoce de Jesús, pero muy pocos conocen a Jesús? ¿Cuál es, según Pablo, nuestra garantía de que en algún momento recibiremos nuestra plena herencia del reino? Efesios nos registra lo que Pablo nos dice. Pero antes, miremos lo que nuestra lectura de Marcos 1:15, diciendo, el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado, arrepentidos y creed en el evangelio. El tiempo se ha cumplido. Pablo dice que tenemos que tener certeza de que el tiempo se ha cumplido y que el reino de Dios se ha acercado. Y nos lo dice, la evidencia de esto nos lo presenta en Efesios 1:13 y 14, cuando dice, en él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es las aras de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida para alabanza de su gloria. Todo tu tesoro está en esta promesa. Toda tu herencia está en esta promesa. Somos lo que hoy día somos porque el Señor nos lo prometió. Y para que nosotros tuviéramos certeza de su promesa, nos selló, regalándonos el sello de la creación. Si bien es cierto, tú y yo somos la corona de la creación, también es cierto que tú y yo hemos sido sellados, porque en nosotros reina el Espíritu Santo. Una de las paradojas con la que nos encontramos en las enseñanzas de Jesús es que el reino de Dios ya ha venido, pero que al mismo tiempo no ha, no ha, no ha, se ha podido implantar. No se ha podido implantar de forma plena. Sabemos que Él habló del reino de Dios como ya presente y a la vez como algo futuro. Así que hemos de ver qué quiso decir Jesús con estas dos expresiones, tomando en cuenta la manera en que Él las utilizó. Veamos dos ejemplos. Yo tengo un tercer ejemplo. Vamos a ver primero los dos ejemplos que nos presenta la lección. Primero,
El reino o reino de Dios es una realidad presente. Mateo 12:28 dice, pero si yo, por el Espíritu de Dios, echo fuera a los demonios, ciertamente ha llegado a vosotros el reino de Dios. O sea, presente. El reino de Dios es una realidad presente. Porque si el Señor, por el Espíritu Santo, echa fuera a los demonios y tu vida cambia, entonces el reino de Dios es una realidad presente en tu vida. Jesús señaló que cuando Dios realiza su obra en los seres humanos, se manifiesta el reino de Dios. La vida proviene únicamente de parte de Dios. Como discípulos de Jesús, tenemos el privilegio de participar con Jesús mientras Él imparte sanidad a la gente hoy día. O sea, por los cambios que tú manifiestas en tu vida y que la gente manifiesta en sus vidas, tú puedes ver que el reino de Dios es una realidad presente. Número 2. El reinado o reino de Dios es una realidad futura. Miremos qué dice Mateo 6:9 y 10. Vosotros, pues, oraréis así: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga tu reino. Hágase tu voluntad, como en el cielo, así también en la tierra. Y lo mismo vemos en Lucas 21:27-31. Ahora bien, ¿qué ocurre? Venga tu reino. O sea, venga. O sea, quiere decir que no ha llegado. Jesús les enseñó a sus discípulos a que oraran pidiendo la venida del reino de Dios. Asimismo, les dio señales para que supieran cuándo él mismo llegaría en toda su plenitud. Todos nosotros somos conscientes de que vivimos en un mundo que no está bajo el reinado o gobierno de Dios. Esas son las dos realidades que presenta el estudio, pero yo te voy a presentar una tercera. Cuando tu niño está en el vientre de su madre, pregunto, ¿ya eres mamá? ¿Ya eres papá? ¿Verdad que sí? El niño no ha llegado, o sí ha llegado. Ya llegó, pero todavía no le puedes ver. Y para que sepas que ya llegó, vas al médico, hace un ultrasonido y se toma una foto. O sea, no lo puedes ver a simple vista. Necesitas instrumentos especiales para verlo. Lo mismo ocurre con el reino de Dios. No lo puedes ver a simple vista, pero por medio del Espíritu Santo lo puedes no solo ver, sino lo puedes palpar, lo puedes sentir y sabes que ha llegado. Espero que el reino de Dios, que aún no ha llegado para muchos, para la mayoría aún no ha llegado, en tu vida y en la mía, y haya llegado. Oramos. Gracias, Señor, por tu reino. Gracias por el reino de los cielos. Que aunque algunos no lo puedan ver, sabemos que ya ha llegado. Y como el bebé, esperamos el día en que podamos cargar con él. No solo
en el vientre de su madre, sino también con nuestros brazos. Así el reino de Dios ha llegado a nosotros. Oramos en el nombre de Jesús. Amén. Para mayor información y para obtener el folleto del cual estamos estudiando, sírvase por favor comunicarse con nosotros por medio del correo electrónico conéctate gmail, perdón, @gmail.com. Conéctate @gmail.com. Sencillo. Nos vemos mañana con la lección de Escuela Sabática para Nuevos Creyentes. Es tiempo de conectarnos con la lección de Escuela Sabática regular, la lección de Historia de Moisés, estudiando la verdad presente en Deuteronomio. La semana pasada estudiamos preámbulo de Deuteronomio y se nos regaló el versículo para memorizar, número 1, que aparece en 1 de Juan 4:8. El que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. Esta semana estamos estudiando la lección número 2, cuyo título es 1000 veces más numerosos, y presenta el versículo para memorizar que se encuentra en 1 de Corintios 2, versículos 3 y 4. Los mismos dicen, y todos comieron el mismo alimento espiritual, y todos bebieron la misma bebida espiritual, pero porque bebían de la roca espiritual que los seguía, y la roca era Cristo. Si usted está siguiendo con nosotros el estudio de la lectura de Escuela Sabática para Nuevos Creyentes, y a la vez está estudiando la Escuela Sabática regular, ya tenemos 4 versículos para memorizar, 4 citas. Después del largo peregrinaje por el desierto, Moisés, hablando en nombre de Jehová, él era un profeta, aunque a decir verdad, era más que un profeta. Dijo, mirad, yo os he entregado la tierra. Entrad y poseed la tierra que Jehová juró a vuestros padres Abraham, Isaac y Jacob, que les daría a ellos y a su descendencia después de ellos. Deuteronomio 1:8. No obstante, fíjate lo que viene a continuación. Lee Deuteronomio 1:9 al 11 y responde a la pregunta: ¿cuál es el significado de estas palabras, especialmente a la luz del hecho de que en realidad Dios los estaba castigando por la rebelión de Cades Barnea? Y de paso, en el libro Patriarca y Profeta hay un capítulo completo que detalla la rebelión de Cades Barnea. Te invito a leer. Fue uno de los primeros libros que me leí cuando conocí esta verdad. Deuteronomios 1:9 al 11, que nos manda a leer, dice lo siguiente. El título es Moisés recuerda a Israel las promesas de Jehová en Horeb, en el monte Horeb. Estas son las palabras que habló Moisés a todo Israel a este lado del Jordán, en el desierto, en el Arabá, frente al Mar Rojo, entre Parán, Tofel, Labán, Haserot y Isahar. Once jornadas hay desde Horeb, camino del monte Seir, hasta Cades Barnea. Y aconteció
que a los 40 años, en el mes 11, el primero del mes, Moisés habló a los hijos de Israel conforme a todas las cosas que Jehová les había mandado acerca de ellos. Después que derrotó a Sejón, rey de los amorreos, el cual habitaba en Esbón, y Og, rey de Basán, que habitaba en Astarot, en Edrei, de este lado del Jordán, en tierra de Moab, resolvió Moisés declarar esta ley diciendo: Jehová vuestro Dios nos habló en Horeb, diciendo: habéis estado bastante tiempo en este monte. Volveos e id al monte del Amorreo y a todas sus comarcas en el Arabá, en el monte, en los valles, en el Negev y junto a la costa del mar, a la tierra del Cananeo y al Líbano, hasta el gran río, el río Éufrates. Mirad, yo os he entregado la tierra. Entrad y poseed la tierra que Jehová juró a vuestros padres, Abraham, Isaac y Jacob, que les daría a ellos y a su descendencia después de ellos. Hace tiempo yo os hablé diciendo: yo solo no puedo llevaros. Jehová vuestro Dios os ha multiplicado, y he aquí hoy vosotros sois como las estrellas del cielo en multitud. Jehová, Dios de vuestros padres, os haga 1000 veces más de lo que ahora soy, y os bendiga como os ha prometido. Este es otro ejemplo de la gracia de Dios. Incluso en medio de las travesías por el desierto fueron bendecidos. Los sustenté 40 años en el desierto, dice. De ninguna cosa tuvieron necesidad, sigue diciendo. Y sus vestidos no se envejecieron. Y termina el pasaje diciendo: ni se hincharon sus pies. Tenían 9:21. Los sustenté 40 años en el desierto. Tan grande fue el sustento que del cielo cayó el pan. De una roca salió agua. De ninguna cosa tuvieron necesidad. Nunca tuvieron hambre, aunque siempre se quejaron. Nunca tuvieron que ir al mall a comprar vestidos, porque sus vestidos no envejecieron. Jamás tuvieron necesidad de un zapatero, porque sus zapatos no se desgastaron. Jamás tuvieron necesidad de un especialista, de un médico, de un doctor, porque en sus pies nunca sufrieron hinchazón. Ninguno de ustedes se enfermó. Y Moisés, mostrando nuevamente su amor por el pueblo, le pidió a Dios que lo multiplicara 1000 veces más de lo que ya lo había hecho. Una invitación personal. Lee Deuteronomio 1:12-17. Como resultado directo de la bendición de Dios sobre ellos, ¿qué sucedió y qué pasos adoptó Moisés para afrontar la situación? Vamos a la Biblia. Deuteronomio 1:12-17.
¿cómo llevaré yo solo vuestras molestias, vuestras cargas y vuestros pleitos? Dadme de entre vosotros, de vuestras tribus, hombres sabios, entendidos y expertos, para que yo los ponga como vuestros jefes. Me respondisteis y dijisteis, bueno es hacer lo que has dicho. Entonces tomé a los principales de vuestras tribus, hombres sabios y expertos, y los puse como jefe sobre vosotros, jefe de 1000, de 100, de 50 y de 10, y gobernadores de vuestras tribus, y di a vuestros jueces esta orden: oíd entre vuestros hermanos y juzgad justamente entre el hombre y su hermano o un extranjero. No hagáis distinción de persona en el juicio, tanto al pequeño como al grande oiréis. No tendréis temor de ninguno, porque el juicio es de Dios. La causa que os sea difícil, la traeréis a mí, y yo la oiré. Así, incluso cuando el Señor ejercía una presencia tan poderosa entre ellos, existía la necesidad de organización, de estructura, de un sistema de rendición de cuentas. Israel era un cajal, una asamblea organizada, Deuteronomio 31:30, un precursor de la iglesia del Nuevo Testamento, que en griego significa iglesia, Mateo 16:18. Y aunque trabajaba en un contexto diferente, Pablo nunca estuvo lejos de sus raíces judías. Y en Primera de Corintios 12 vemos claramente cómo delineó la necesidad de que haya gente calificada para asumir varios roles para el correcto funcionamiento del cuerpo, tal como lo vemos aquí en Deuteronomio. Y el cajal en el desierto. La iglesia de hoy, al igual que el cajal de aquel entonces, necesita ser un cuerpo unificado, con personas que cumplan varios roles según sus dones. Aunque a veces escuchamos que la gente arremete contra la religión organizada, ¿acaso preferirían una religión desorganizada? La palabra de Dios, especialmente el Nuevo Testamento, no reconoce ninguna otra clase que la organizada. Antes de escuchar al espíritu de profecía, que nos va a ayudar a entender esto, quisiéramos leer lo que al respecto nos presenta la enciclopedia o la Biblia de estudio de Andrew. Dice:
Cuando usted lee el libro de Deuteronomio, capítulo 1, del 1 al 4:43, o sea, los capítulos 1 al capítulo 4:43, Andrew lo resume así. Tras una breve introducción al libro, que son los primeros 5 versículos, el primer discurso de Moisés repasa lo ocurrido y alienta al pueblo de Dios a serle leal en el futuro. En el versículo 4 del primer capítulo de Deuteronomio, que dice: después que derrotó a Sejón, rey de los amorreos, el cual habitaba en Hesbón, y a Og, rey de Basán, que habitaba en Astarot, en Edrei, derrotó a Sehón, dice. Hay que remontarse hasta número 21. Estos hechos daban a la joven generación israelita confianza en que Dios los capacitaría para conquistar la tierra de Canaán. Cuando en el versículo 10 menciona las estrellas del cielo, Dios ya había cumplido su promesa a Abraham con esta realidad de que su descendencia sería innumerable, registrada en el libro de Génesis, capítulo 15, versículo 5, y el capítulo 22, versículo 17. Aquí vemos dos evidencias de la necesidad de que el pueblo de Dios tuviera claro de que tenían un Dios de orden, que cumplía sus promesas, y que ellos también, si querían vivir y si querían recibir las promesas de Dios, también tenían como pueblo que tener que ordenarse. Y por eso el Señor le da instrucciones a Moisés de cómo organizar al pueblo. Hoy día, la iglesia de Dios también tiene necesidad de organización. También sufre la necesidad de organizarse. Y por eso tenemos que reconocer que la iglesia de Dios, justamente por estar correctamente ordenada, es la primera evidencia de que es el pueblo de Dios. Un miembro de la iglesia de Dios, si la iglesia de Dios es, si es la iglesia de Dios, no puede dispararse por su cuenta a formar nuevos grupos donde él es el líder y que a él le llamen apóstol. Eso no puede ocurrir en el pueblo organizado de Dios. Un dedo del pie no puede dispararse y formar un nuevo cuerpo. No, señor. Una nueva iglesia. La iglesia de Dios es una. Quiera Dios que podamos entender lo que Moisés, lo que Dios le está diciendo a Moisés y lo que Moisés está transmitiéndole al pueblo. Que por cierto, justamente por no aceptar, bueno, eso se lo voy a decir, pero es lo mismo que ocurre hoy. Dios habla a los líderes de la iglesia. Los líderes de la iglesia hablan a la iglesia y la iglesia tiene que seguir las instrucciones. El orden de mando no ha cambiado.
Dios es un Dios de orden y tiene una iglesia ordenada. La oveja no le puede decir al pastor por dónde conducirse. Es todo lo contrario. ¿Aló? ¿Tenemos el espíritu de profecía? Escuchemos al espíritu de profecía que nos seguirá dando garrote con este asunto. Sí, garrote mismo. No, reciba, reciba. A usted usted sabe por qué le estoy diciendo esto. Tenemos que ser una iglesia organizada, una iglesia de orden. ¿Okay? No podemos seguir en desorden. Escuchemos. Muy buenos días tengan todos. Esperamos que hayan podido tener un descanso reparador y que nuestras mentes estén preparadas para recibir lo que el Señor tiene para nosotros en esta mañana. Vamos a compartir pantalla y vamos a hacer como un breve repaso de lo que estamos viendo en Escuela Sabática en esta semana. Estamos estudiando cuáles son las características del pueblo de Dios justo antes de entrar a la tierra prometida. En ese entonces, la Canaán terrenal. Para nosotros, justo antes de recibir el galardón de la vida eterna. Le pedimos al Espíritu Santo que nos dirija al momento de hacer estos comentarios, porque es necesario que el Espíritu Santo impresione en nuestras mentes los aspectos importantes para nuestra salvación. Estamos viendo en la lección de escuela sabática, la guía de estudio de escuela sabática de este trimestre titulada La verdad presente en el libro de Deuteronomio, que esta segunda lección nos lleva a ver que la misma manera en que el Señor nos ha conducido en el pasado, Él nos conducirá a puerto seguro. No tenemos nada que temer al futuro. Vamos a ver, o ya vimos, mejor dicho, porque estamos repasando, que justo antes de entrar a la tierra prometida, el pueblo de Israel tuvo un líder con características muy similares al líder que tiene la iglesia hoy en día, que es nuestro Señor Jesucristo. Este líder aguantó, porque no hay otra manera de decirlo, aguantó de todo por parte del pueblo de Israel. Sin embargo, su amor al pueblo lo llevó inclusive a pedirle a Dios que lo quitara del libro de la vida, pero que no destruyera a su pueblo. No sé si tú y yo tenemos ese tipo de amor, pero si no lo tenemos, le podemos pedir a aquel que es amor, que nos inunde con su amor por Él y por las personas que nos rodean. Vimos el martes que no tenemos nada que temer al futuro, a menos que olvidemos cómo el Señor nos ha guiado en el pasado, y esto nos lleva a que podemos tener la plena seguridad de que así como las profecías se han cumplido en el pasado, las que faltan por cumplir se cumplirán. Y la que falta por cumplir, entre algunas que todavía están pendientes, es la segunda venida de Cristo. Si la primera venida de Cristo se cumplió justo en el momento, la segunda venida también se cumplirá justo en el momento. Seguimos repasando y vemos que hoy, aunque es miércoles, vamos a estar viendo cuál es la estructura de la iglesia, cuál fue la estructura del pueblo de Israel antes de entrar a la tierra prometida y cuál es o debe ser la estructura que tenemos como iglesia para
de una manera organizada, cumplir con la misión y luego entrar a la patria celestial. Así que de eso vamos a estar hablando hoy en los escritos de la hermana White y vamos a ver ya directamente las notas que tenemos preparados. Y como les dije anteriormente, estamos estudiando la guía de estudio de la Biblia para la escuela sabática. Estamos viendo el tema, la verdad presente en Deuteronomio. Y la lección número 2 se titula La lección de historia que dio Moisés al pueblo de Israel antes de entrar a la tierra prometida y antes de que él fuese llamado al descanso. Vamos a estar viendo la lección que es de ayer, martes, que se titula 1000 veces más numerosos. ¡Wow! Yo no sé cómo Moisés pidió eso, pero bueno, así lo hizo. El versículo de memoria, recordando el primer versículo, porque vamos a ir repasándolo todas las semanas, todos, debo, para aquellos que de repente son nuevos al escuchar estas lecciones, todos los trimestres nosotros cambiamos de tema de estudio, ya sea que estudiemos un tema o estudiamos un libro de la Biblia. En este trimestre estamos estudiando el libro de Deuteronomio y cada semana estudiamos una lección diferente y cada semana se nos pide que nos aprendamos un versículo de memoria o dos, como en este caso. La primera lección nos dio un versículo, primera de Juan 4:8, y ya se me olvidó. Em, eh, Algo así como que Dios es amor. En algún momento se me vendrá a la mente. El que no ha conocido a Dios, oiga, increíble, ya se me olvidó. Y nada más que ha pasado una semana. Pero bueno, el que no ama no ha conocido a Dios porque Dios es amor. Y gracias porque alguien me sopló. Así que ya, una vez que tengo la primera línea, ya todo lo demás me viene. Entonces, esta semana estamos aprendiendo mi primera de Corintios 10:3-4 y vamos a ver si lo logramos aprender. Y dice, todos comieron el mismo alimento espiritual y todos bebieron la misma bebida espiritual porque bebían de la roca espiritual que los seguía y la roca era Cristo. Y ya en los días anteriores hemos explicado que el alimento espiritual hoy en día es la palabra de Dios y la bebida espiritual que tomamos todos en la Santa Cena que representa la sangre de Cristo. Así que tenemos el pan y la sangre de Cristo en la Santa Cena del Señor, pero damos gracias a Dios que así como la roca espiritual que los guiaba era Cristo, la roca espiritual que nos guía a nosotros hoy sigue siendo Cristo. Y vamos a ver las notas de Elena, pero recordando siempre nuestra cita clave para este trimestre. No tenemos nada que temer del futuro, a menos que olvidemos la manera en que el Señor nos ha conducido y lo que nos ha enseñado en nuestra historia pasada. Cada uno de nosotros tiene una historia. Cada uno de nosotros puede mirar y evaluar esa historia y ver cómo el Señor lo ha conducido en el pasado. Y si somos objetivos, nos daremos cuenta de que el Señor estuvo con nosotros guiándonos paso a paso. Y de la misma manera en que nos guió en el pasado, nos guiará hasta puerto seguro. Así que no hay nada que temer del futuro. El tema central de la lección sigue siendo recordar lo que el Señor ha hecho por nosotros en el pasado. Y hoy vamos a estar viendo, porque estamos un día atrasado, siempre empezamos un día después
de que inicia el repaso de la lección. Estamos viendo la lección número 2, titulada La lección de historia de Moisés. Y hoy, martes 5 de octubre, estamos viendo 1000 veces más numerosos. ¿Por qué Moisés le habrá pedido al Señor que haga del pueblo de Israel 1000 veces más numerosos? Si yo fuera líder, yo no pediría eso. Eso es más trabajo. Pero Moisés tenía algo en mente. Vamos a ver qué es. La primera cita está en Patriarcas y Profetas, páginas 391 y 392. Y dice, el gobierno de Israel se caracterizaba por la organización más cabal, tan admirable por su esmero como por su sencillez. El orden tan señaladamente puesto de manifiesto en la perfección y disposición de todas las obras creadas por Dios se veía también en la economía hebrea. Si usted se va a Génesis capítulo 1 y ve cómo Dios creó el mundo, usted se va a dar cuenta de que lo hizo en un orden que solo Dios puede tener. Creó primero la luz. Sin luz no se puede ver qué está pasando. Y el primer texto dice, en cuanto a la creación, que la tierra estaba desordenada y vacía y que las tinieblas cubrían la faz de la tierra. Así que si usted quiere poner su casa en orden, ¿qué tiene que hacer, verdad? Encender la luz para ver cómo está y empezar a poner las cosas en orden. Y de esa manera Dios nos dejó un ejemplo de orden, nos dejó en la creación un ejemplo de cómo debe ser ese orden. Y asimismo guió al gobierno o al pueblo de Israel para que se organizaran, para que todos pudiesen avanzar hacia la patria celestial en orden y no como a veces hacíamos aquí en Panamá, que recuerdo antes de que tuviéramos el sistema del Metrobús y del metro. Cuando llegaba un bus, era sálvese quien pueda. Todo el mundo corría a la puerta y a ver quién entraba primero. Ahora me sorprende el orden de nuestro pueblo panameño, en donde todos forman una fila para entrar al bus. Es impresionante cómo el Señor transforma una sociedad y tengo que admitir que Dios nos ha ayudado a cambiar de un desorden a un orden. Y sigue diciendo la cita, Dios era el centro de la autoridad y del gobierno, el soberano de Israel. Y gracias a Dios porque Dios hoy es el centro y el soberano de su iglesia. Sigue diciendo la cita de Historia de los Patriarcas y Profetas. Moisés se destacaba como el caudillo visible que Dios había designado para administrar las leyes en su nombre. Nosotros hoy tenemos un líder invisible, es Cristo Jesús, pero todos aquellos que Él ha elegido para ser los líderes visibles de nuestra iglesia son aquellos que nosotros debemos asistir, debemos colaborar con ellos en la administración de la iglesia. Dice, sigue diciendo la cita, posteriormente se escogió de entre los ancianos de las tribus un consejo de 70 hombres para que asistiera a Moisés en la administración de los asuntos generales de la iglesia. ¿Quién asiste hoy a nuestros líderes? Moisés en ese entonces era el líder visible. Hoy en nuestras iglesias tenemos pastores que son nuestros líderes visibles. Pero ¿y quiénes asisten a esos pastores? Tenemos una junta de iglesia y ellos son los que junto con el pastor administran los asuntos generales de la iglesia. Es interesante y sería bueno para aquellos que no conocen la estructura organizacional de la iglesia. Voy a mandar por Zoom eh,
un video que habla acerca de eso para que podamos ver y empaparnos un poquito de cómo está estructurada nuestra iglesia. Sigue diciendo la cita Historia de los Patriarcas y Profetas, páginas 391 y 392. Enseguida venían los sacerdotes, quienes consultaban al Señor en el santuario. Había jefes o príncipes que gobernaban sobre las tribus. Bajo estos había jefes de millares, jefes de cientos y jefes de 50 y cabos de 10. Deuteronomio 1:15. Y por último, funcionarios que se podían emplear en tareas especiales. Saben, yo no sé si usted recuerda cómo Moisés llegó a esto, pero yo recuerdo cuando su suegro Jetro llegó a visitarlo un día y vio que desde que amanecía hasta que anochecía, Moisés se la pasaba tratando de resolver desde los problemas más chiquitos hasta los problemas más grandes. Y Jetro, su suegro, le dijo, Moisés, si tú sigues trabajando así, te vas a morir y no vas a lograr nada con este pueblo. Es necesario dividirlos en grupos para que al hacer eso tú puedas establecer líderes en cada uno de los grupos y esos líderes se encargarán de solucionar los problemas pequeños y entonces así cada grupo irá solucionando los problemas que ellos pueden solucionar y aquellos que son demasiado difíciles, esos son los que te traerían a ti. Damos gracias a Dios por los suegros, ¿verdad? Pues por regla general nuestros suegros tienen ¿cómo se dice la palabra? Palabra oportuna, consejos de experiencia y de sabiduría que han adquirido a lo largo de sus años aquí en la tierra y que nos pueden dar un buen consejo. Y este suegro estaba conectado con Dios y le dio el consejo que ayudó a Moisés a administrar los negocios de nuestro Padre Celestial de una manera organizada. Así que por eso la estructura, habían jefes de millares, de cientos, de 50 y de 10. Y de esa manera pudieron administrar los negocios. Sigue diciendo la cita de Patriarcas y Profetas, el campamento hebreo se ordenaba en exacta disposición, quedaba repartido en 3 grandes divisiones, cada una de las cuales tenía señalada su sitio en el campamento. O sea, no solamente estaban organizados por millares, 150 y 10, sino que también cada uno tenía su sitio. Y eso me trae a colación. ¿Cómo estamos nosotros administrando nuestro hogar? ¿Tenemos cada cosa en su sitio? ¿Aló? ¿O es que somos de esos que ponemos las cosas en cualquier lado y de repente cuando lo buscas no lo encuentras? Estoy tirando algunas piedras, así que ustedes disculpen. En el centro, sigue diciendo la cita, en el centro estaba el tabernáculo, la morada del rey invisible. Alrededor se asentaban los sacerdotes y los levitas, y más allá de estos acampaban las demás tribus. Dios es un Dios de orden, y nosotros como pueblo, como representantes de Dios aquí en la tierra, también debiéramos seguir su ejemplo en cuanto a ser ordenados, no solamente en nuestros hogares, sino también en nuestras iglesias. Es increíble, a veces uno llega a la iglesia o llega al departamento de escuela sabática y no encuentra los materiales que necesita para dar la clase. Que aprendamos del orden que Dios ha establecido en su iglesia. Hemos hecho los comentarios de Patriarcas y Profetas, páginas 391 y 392. Y déjenme contestarle al pastor en un instante. Muy bien. Entonces, nuestra segunda cita viene de los Hechos de los Apóstoles, páginas 78 y 79. Los mismos principios de piedad y justicia
que debían guiar a los gobernantes del pueblo de Dios en el tiempo de Moisés y de David, habían de seguir también aquellos a quienes se les encomendó la vigilancia de la recién organizada iglesia en la dispensación evangélica. Están hablando de nosotros, que los mismos principios de piedad y justicia que guiaron a los gobernantes del pueblo de Dios en ese entonces, también deben o fueron encomendados a nosotros, la iglesia de Dios. El orden mantenido en la iglesia primitiva cristiana la habilitó para seguir firmemente adelante como disciplinado ejército revestido de la armadura de Dios. ¿Ustedes se imaginan un ejército desordenado? Ya me imagino a Reyes pensando, Dios mío, si el ejército estuviese desordenado, yo no estaría allí. Bueno, aquí el Señor nos invita a ser el ejército de Cristo, revestidos de la armadura de Dios y siguiendo un orden, una disciplina. Aquí dice la cita, aunque las compañías o grupos de fieles estaban esparcidos en un dilatado territorio, eran todos miembros de un solo cuerpo y actuaban de concierto y en mutua armonía. Y es importante que todos vayamos actuando en armonía. Y saben, yo no sé si ustedes han notado algo. Bueno, tal vez no lo hayan notado. Nuestra iglesia es una iglesia organizada. Nosotros nos dividimos, tenemos la cabeza principal que se llama Asociación General. La Asociación General dirige al resto de la iglesia a nivel mundial a través de divisiones, a través de uniones y a través de asociaciones y a través de misiones. Así como el pueblo estaba estructurado en millares, en cientos, en 50, así mismo estamos estructurados. Nosotros aquí en Panamá somos parte de la división interamericana, compuesta de varios países centroamericanos como Nicaragua, El Salvador, Costa Rica, Panamá. Pero en Panamá nosotros estamos divididos en varios grupos. Somos la Unión Panameña y la Unión Panameña está dividida en la Asociación Metropolitana, a la cual pertenecemos todos los que estamos aquí en la ciudad, la Misión Sureste, la Asociación Central Occidental, la Asociación Oriental, Bocas Mission, que es de Bocas del Toro, y así estamos estructurados con líderes que ayudan a presentar el evangelio a todas las personas que están dentro de su territorio. Y de esa manera organizada, vamos todos en armonía. Y saben, una de las cosas que me gusta de mi iglesia es que no importa a qué país yo viaje, todos estamos estudiando la misma lección. Esta lección número 2 que nosotros estamos estudiando hoy, si usted se va a Chile, están estudiando lo mismo. Si usted se va a Japón, estamos estudiando lo mismo. Y gracias a Dios, el Señor ha dado dones para que esta lección sea traducida en todos los idiomas que se hablan a nivel mundial para que cada uno tenga la lección de escuela sabática en su idioma. Díganme ustedes si no es una iglesia organizada esta, ¿verdad? Damos gracias a Dios por esta bendición. Y sigue diciendo la cita de los Hechos de los Apóstoles. Cuando se suscitaban disensiones en alguna iglesia local, como ocurrió después en Antioquía y otras partes, y los fieles no lograban ponerse de acuerdo, no se consentía en que la cuestión dividiese a la iglesia, sino que se la sometía a un concilio general de todos los fieles, constituido por delegados de las diversas iglesias locales con los apóstoles y ancianos en funciones de gran responsabilidad. Recuerdo que hubo un concilio general de Jerusalén en donde se discutió algo que pudo haber dividido
naciente iglesia cristiana, y era si a nosotros, los que éramos gentiles, que no éramos judíos, teníamos que guardar los ritos que tenían el pueblo de Israel, que habían conseguido o que habían obtenido de generación en generación de sus padres. Y en ese concilio se decidió que lo único que se nos pedía era que no hiciéramos sacrificios a ídolos y que mantuviéramos siempre en mente servir a Cristo, aceptar a Cristo como nuestro Salvador personal. Y de esa manera el concilio general en Jerusalén esparció esa decisión a todas las iglesias nacientes, pero siempre quedó un grupo disidente, como siempre hay en todas las iglesias y en todos los grupos, que insistía en que todos tenían que guardar la Pascua, el Pentecostés y todo aquello que apuntaba a Cristo, que ya con haber Cristo venido, ya no era necesario cumplir. Y estos judaizantes, como le llamaban, siempre estuvieron tratando allí de enfatizar que eso se debía cumplir. Como en toda iglesia, nosotros también tenemos grupos disidentes que toman algo de la doctrina y se van por allí. Pero gracias a Dios que tenemos una estructura, una organización que trata de mantener unida a nuestra iglesia y que nos mantengamos siempre mirando a nuestro líder invisible que es Cristo Jesús. Y terminamos la cita de Hechos de los Apóstoles con esta cita. Así, por la concertada acción de todos, se desbarataban los esfuerzos que Satanás hacía para atacar a las iglesias aisladas y quedaban deshechos los planes de quebranto y destrucción que forjaba el enemigo. En la unión está la fuerza. Y si usted ve que en nuestros hogares, en nuestras iglesias, estamos siendo atacados por el enemigo, todos tenemos que ponernos en un frente unido y evitar que el enemigo siembre cizaña en nuestros hogares, en nuestras iglesias. Mantengamos la unidad, pero nunca debemos sacrificar nuestros principios por mantener la unidad. Mantengamos nuestros ojos fijos en Jesús y mantengamos también siempre seguir, como decía Jesús, escrito está. Hemos hecho los comentarios de los Hechos de los Apóstoles, páginas 78 y 79. Y vamos con nuestra última cita, que también viene de los Hechos de los Apóstoles, pero esta vez solamente la página 79. Dios no es Dios de disensión, sino de paz, como en todas las iglesias de los santos. Primera de Corintios 14:33. Recuerde, Dios no es un Dios de disensión, no es un Dios de división, es un Dios de orden. Y si usted recuerda eso, habremos cumplido el mensaje para este día. Y dice la palabra, la cita de Hechos de los Apóstoles, Dios quiere que hoy día se observe orden y sistema en la conducta de la iglesia, lo mismo que en tiempos antiguos. Desea que su obra se lleve adelante con perfección y exactitud a fin de sellarla con su aprobación. Cuando usted nota que si usted en su hogar, cada uno se dispara por su lado, pídale al Señor que de alguna manera su Espíritu Santo nos traiga la unidad. Es cierto, no hay comunión entre la luz y las tinieblas y muchas veces nuestros hogares están divididos porque no seguimos al mismo Cristo o no seguimos la luz que se nos ha presentado. Pero damos gracias a Dios que de alguna manera Él nos bendecirá dándonos paz, como dice la cita. Y dentro de la disensión, el Señor buscará la manera de que podamos armonizar para poder mantener la unidad y la paz en nuestros hogares y en nuestras iglesias. Y terminamos con esta cita de los Hechos de los Apóstoles diciendo, los cristianos han de estar unidos con los cristianos y las iglesias con las iglesias, de suerte que los instrumentos humanos cooperen con los divinos.
subordinándose todo agente al Espíritu Santo y combinándose todos en dar al mundo las buenas nuevas de la gracia de Dios. Un elemento esencial para que el mundo sepa que nosotros somos de Dios es la unidad en amor. Nuestro amor, el amor de Dios en nosotros, nos va a mantener unidos como cristianos y como iglesias. Y a través de esa unidad podremos dar un mensaje, el mensaje de que Cristo nos ama, de que Dios es amor, de que nos amó tanto que dio a su Hijo para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Ese es el mensaje que debemos estar dando. Y además de eso, tenemos un mensaje que es único en la iglesia adventista, el mensaje de los 3 ángeles, que llama al pueblo de Dios a adorar a Dios como creador, que nos llama también a decirle a las personas que Cristo está por venir y que es necesario que salgan de donde estén y que se unan al pueblo de Dios, y que cuando Cristo venga todos estemos listos para ir a adorarle por siempre. Y este fue el mensaje que Dios nos dio a través del escrito Los Hechos de los Apóstoles, página 79. Oremos. Señor, te agradecemos por las citas que tú nos has dado a través de la hermana White. Reconocemos en ella, Señor, que el Espíritu Santo la dirigió para escribir estos mensajes que son necesarios para que nosotros podamos entrar a la patria celestial. Gracias, Señor, por estos mensajes, y que hoy podamos juntos, unidos, como un solo brazo, un solo pueblo, un ejército unido, compartir las buenas nuevas de salvación a aquellos que no lo conocen. Gracias, Señor, por hacernos embajadores de este precioso mensaje. En Cristo Jesús, amén y amén. Que todos tengan un buen día. El Ministerio Conéctate a Jesús agradece tu participación en este programa. Y por haberte quedado hasta el final del video, te queremos regalar el libro texto de este curso. Por favor, escríbenos a la dirección que aparece en pantalla: conéctatejm@gmail.com. Dios te bendiga.